Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, Julio Amieva, al lado de José Juan Chino, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos al episodio número 12. ¿Confirmas, Chino? Sí, confirmo, número 12. Ya estamos a casi nada. ¿Cómo te has sentido, Chino? Ya llevamos varios capítulos, entonces podríamos decir que hemos tenido hemos recorrido un camino un poco largo. Sí, se hizo pronto, pero yo pensaba que en episodio 3 ya iba a valer todo, pero no, al parecer hemos mantenido 12 el capítulo, esperemos nos está gustando, parece que le está gustando, entonces, que siga por mucho tiempo esto. Ojalá, ya estamos así como dicen, se vienen más cositas. Entonces, pues nada, empecemos y vámonos de lleno, Chino, al siguiente episodio. ¿Cuál es, Chino? ¿Qué les habíamos dicho a las personas que nos están escuchando desde el capítulo anterior? Como verán el título, el libro de cuestión será Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Un buen libro, a mi parecer, no sé tú qué opinas. Sí, un buen libro y un gran autor. Perfecto, Digo, eso pues, parece que lo decimos cada capítulo, pero ¿qué podemos decir? Elegimos buenas lecturas. es lo que te decía, tenemos esa suerte de, bueno, a comparación del anterior, que sí nos quejamos, pero, Bueno, ah, buenas y malas, ¿no? Ya hablamos de los peores libros del 2024 en su sí. momento, posiblemente hablemos de los peores del 2025, entonces, bueno, No, y lo venimos bueno del es que episodio de Eduardo Galeano, ¿sabes? bueno, Entonces, bueno, hay opiniones divididas. hay opiniones divididas, pero, eh, sí pasa que a lo mejor uno de cada 5 te va a tocar un mal libro, ¿sabes? Sí, Esperemos que siga así, pues, la verdad. esperemos que sea uno de cada 10. Bueno, uno de cada 100 inclusive, Chino, ¿por qué no? Parece bien. Perfecto, pero entonces empecemos con Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Chino, tú investigaste un poquito de él, ¿no? Sí, correcto. Cuéntanos, Pues bueno, ¿quién fue José Saramago? José Saramago es el autor quizá más importante de habla portuguesa, al menos de Portugal. Él nació en 1922 y justo murió hace poco. Bueno, a ver, hace poco por no querer sentirme tan viejo, porque murió en 2010, ¿Qué había en que siento que 2010, está Chino? Imagínate. yo solo puedo pensar en el mundial. Yo también, bueno, yo no específicamente el mundial, sino la canción de Shakira, Waka Waka, Sí, totalmente, William Flag, sí. pero ya hace Y 15 años, Chino, imagínate. sí, fue el primer y hasta hoy, sí, vigentemente el único autor de habla portuguesa en recibir el Nobel, o sea, tanto de Portugal o de Brasil o de cualquier otro lugar donde se hable portugués, Ujú. es el único que ha recibido el premio Nobel. Entonces, eso, pues, te habla de la calidad del autor que tenemos enfrente o para este episodio. Y es curioso porque, de hecho, su apellido Saramago, no es como tal el apellido de su familia oficial, se Ok. le quedó por una anotación del registro civil. De hecho, Saramago era un apellido que tenían o que usaban de manera despectiva para referirse a su familia, ya que era una familia pobre o de escasos recursos. Su nombre de pila era José de Sousa Saramago, y bueno, Saramago simplemente hace alusión a una planta silvestre que al parecer es como una slang para gente pobre o para gente, pues, de bajos recursos. Y mira, terminó cambiando el rumbo, ¿no? Limpió su nombre con su bello trabajo. Pues nunca lo tuvo sucio, yo siento, solamente creo que Bueno, si la dices que es gente, como un slang o algo así por el estilo, sí, solo pues era, digamos, una discriminación hacia su familia. nada más. Él formó parte del Partido Comunista Portugués. Él mantenía una posición justamente laica y crítica sobre las instituciones religiosas. De hecho, creo que vemos un poco de esto reflejado en esta obra y ya lo comentaremos un poco más adelante. Y llegó a figurar en listas electorales en Portugal. Su gran polémica, o una de sus más bien un punto de quiebre en su vida, fue cuando el gobierno portugués vetó la candidatura de su libro El Evangelio según Jesucristo en 1991 a un premio europeo. Y esto, pues, justamente lo empujó a trasladarse hacia Lanzarote. El libro que tenemos enfrente, llamado Las intermitencias de la muerte, se publicó en 2005, en portugués As intermitencias da morte, en español Las intermitencias de la muerte.
Okey. Y bueno, eso es como un poco de el contexto sobre quién ha sido José Saramago. Claramente podemos darle una biografía de 3 días porque, pues, por algo es un autor tan importante y tan reconocido. Tiene otros libros como Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez, que no he podido leerlos todos, pero estoy seguro que ahí nos esperará otro episodio muy, muy interesante. Gracias por la info, Chino, pero, ¿sabes? A mi parecer, creo que no puedes hablar de José Saramago sin otra persona que fue fundamental en su vida como en sus obras. Nada más y nada menos que Pilar del Río, que fue una es una periodista y escritora española, pero no solo fue eso, fue la esposa y la traductora de los libros en español de José Saramago. Es muy curiosa su historia y se me hace muy, muy bonita. Ellos, más bien, Pilar conoce a José Saramago con el libro Levantando del suelo. Ella lo lee en el 86 y le encantó tanto que quería sí o sí contactarse con él. Entonces, a través de una carta se contacta con él, tiempo después se conocen en persona y 2 años después se casan. Y a partir de ahí es una vida, pues, a mi parecer, muy 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 linda, goals, a mi parecer, también. Y te puedo decir que su primer libro fue Todos los nombres. En 2001 fue el primero que tradujo esta Pilar. Y cito a este José Saramago mencionaba que su mejor traducción era siempre la de Pilar, porque conocía su voz como nadie. Imagínate, o sea, qué nivel. Y en la actualidad esta, su esposa, o bueno, sí, su esposa es la presidenta de la Asociación de José Saramago. Es verdad, fíjate que de esta parte no la recordaba muy bien, y justamente María Pilar fue una persona, como ya bien dijiste, trascendental para la traducción. Como lectores también de habla, castellano, bueno, de español, también tenemos que sentirnos como, de cierta manera, creo que muy beneficiados o agradecidos de tener a un autor traducido de una manera tan ideal, o de una persona tan cercana, porque incluso para las lectores japoneses, los lectores portugueses, bueno, he escuchado que se les complica justamente al autor, y aquí creo que es importante hacer una diferencia entre lo que es complicado y lo que es difícil. No sé si tiene cierto sentido, porque Saramago no creo que sea un autor complicado de leer. Es un autor al que necesitas dedicarle cierto tiempo. Y aquí justamente también quiero hacerle un poco un guiño a Extrañas, al capítulo de Extrañas de Guillermo Arriaga, porque creo que estarás de acuerdo conmigo que Guillermo Arriaga es un autor que, bueno, Extraña sobre todo es un libro que te requiere tiempo, te requiere paciencia por la manera en la que Totalmente. está escrita. Y siento que los libros de Saramago son iguales. O sea, no es que te vayas a quebrar la cabeza leyéndolo, pero necesitas estar como en el vibe para poder leerlo en el momento, y necesitas dedicarle cierto tiempo para no perderte. Ambos están escritos, tanto Saramago como el libro de aquel de Extrañas, con muy pocos signos de puntuación, con muy pocas pausas. Por razones diferentes lo hicieron de esta manera, pero es muy similar la manera en la que están escritas, o yo siento, no sé tú si estás un poco de acuerdo en este sentido. No, concuerdo totalmente contigo, Chino. Al final, sí, los libros o las novelas de José Saramago son novelas que no puedes leerlas rápidamente o que dices: "Voy a leerlo en un día". Sí necesitas tener como esa paciencia y esa dedicación de querer leerlo tranquilamente y sí, más que nada eso, tener esa paciencia y dedicación para leerlo, porque si no, realmente te pueden ir cosas. E inclusive, pues, realmente el autor no te permite bueno, si lo lees de esa forma, de una forma muy rápida, escaneando básicamente el libro, no vas a entender nada. Entonces, sí, es un libro que por el contenido no cuesta, sin embargo, por cómo está escrito, sí tienes que tener mayor atención, un mayor enfoque, y no es un libro que puedas nada leerlo, de una forma muy rápida. Sí, y fíjate que últimamente estoy un poco casado con esa idea de darle un poco más de pausa a nuestras lecturas. Digo, sé que últimamente tú me has escuchado mucho decir la expresión de lectores mecánicos, pero Totalmente, es que sí. sinceramente creo que caemos mucho en esa trampa. Y para un poco que la audiencia tenga un poco de contexto, básicamente a veces creo que las personas que nos encanta leer o que nos gusta leer, pues de repente hacemos cuentas y llegamos a la conclusión de que son muy pocos los libros que leeremos a lo largo de nuestra vida. O bueno, Dios. al menos no tantos como nos gustaría. Ajá. Sí. Entonces, esto nos lleva a querer leerlo todo, pues, de una manera muy rápida, ¿no? Leer por leer y devorar libros, cuando a lo mejor hay otros que te exigen o que te piden que te tengas un momento a analizar lo que estás leyendo y hagas esa pausa. Totalmente, Chino. Creo que todas las personas hemos sido ese tipo de lectores que quieren, tener una buena cantidad de libros. No sé si la razón sea porque
no sabes cuántos vas a terminar leyendo antes de morirte, pero sí cuando digas: "¿Sabes que leí 50, 100 libros?". Me ha tocado ver booktubers que dicen: "Es que este año leí 100". Y es impresionante, pero también en su detrás dices que no, todo el tiempo tengo que estar leyendo, me estoy presionando. No se juzga, no se critica, pero creo que también el chiste de la lectura es disfrutarla. Claro, habrá ciertos momentos en los que tienes que leer en la escuela, en la universidad, en el trabajo, son cosas que sí dices, a lo mejor tengo que chutarme 42 páginas en una hora, algún reporte, algo por el estilo, pero si es un hobby, es un gusto, tendría que ser, al menos yo lo aprendí este año, que es más calidad que cantidad, y como dices, probablemente dejar de ser lectores, mecánicos, ¿cierto? Sí, aunque quizá no sé si exactamente dejar de ser un lector en ese sentido, un lector mecánico en ese sentido para cualquier cosa, porque como bien comentaste, quizá haya situaciones donde apliquen, pero por lo menos tratar de no serlo siempre, ¿no? Creo que el poder disfrutar de ambos espectros, tanto de serlo como no serlo, pues te puede ayudar a hacer según requiera la circunstancia, pues te puede ayudar a tener una mejor experiencia. Pero bueno, cerrando esta parte un poco más, que ya estamos desviando, creo, de Saramago, y ya empezamos a ver un poco quién es el autor, de su esposa, cómo influyó en él, de lo importante que ha sido para Portugal. Y, pues, quisiera que a lo mejor nos empecemos a entrar un poco en lo que va la historia, ¿te parece, Julio? Perfecto, que comience esto. Al día siguiente, no murió nadie. Y es con esta frase con lo que da inicio a las intermitencias de la muerte de José Saramago. El contexto, un 1 de enero en un país del cual no se nos da ningún nombre, sucede algo pues que les vuela la imaginación o que parece casi imposible. Nadie muere, ni enfermos terminales, ni ancianos que están dando su último aliento, ni víctimas, ni accidentes. La muerte simplemente dejó de existir. Primero la noticia parece pues celebrada como un milagro, parece la utopía, parece el paraíso, todos quieren básicamente estar o ser parte de esta experiencia. Pero veremos que poco a poco empiezan a aparecer unas consecuencias de las cuales hablaremos más adelante. A lo largo de los días o en los siguientes meses, los hospitales colapsan, las funerarias quiebran, el sistema económico se tiene que reestructurar, entra en una crisis. Y en medio de este caos, justamente es donde tanto el Estado como la Iglesia e incluso el pueblo mismo se enfrentan a ciertas preguntas. ¿Qué pasaría si la inmortalidad no fuera esa bendición que quizá algunos creen que puede llegar a ser, sino todo lo contrario, un problema enorme? Es este planteamiento el que se nos muestra dentro del libro, las intenciones de la muerte. ¿Qué opinas, Julio? ¿Cómo te pareció esta primera, sinopsis o, digamos, un primer vistazo a lo que nos vamos a enfrentar? ¿Qué me parece, chino? Te puedo decir que si a una persona, después de haber escuchado la sinopsis, no quiere leerlo, no sé qué otra cosa puede interesarle. A mi parecer es un gran tema. No sé ni cómo describirlo por el simple hecho que te diría, ¿es una utopía o es una distopía? Al final, pues, que quites a la muerte, a un elemento muy importante y de donde se rige demasiados temas, el universo, pues, como dice, la religión, el comercio, todo ese tipo de cosas, pues, evidentemente tiene como, o al final, desde un punto de vista, espiritual, tiene como esa consecuencia de, okey, pues, puede ser algo increíble que al final la muerte no exista, ¿no? Pero, pues, también tienen consecuencias. Entonces, no sabría decirte si es algo utópico o distópico, no sé si inclusive pueda ser un híbrido. Al final creo que dependerá mucho el autor, digo, el lector, vaya. Sí, totalmente. Y creo que Saramago nos empieza a adentrar de esto de una manera muy adecuada. Creo que lo que me ha gustado de esta lectura, porque me gustó bastante, ya lo que comentaremos al final, le daremos su calificación, es que siento que Saramago se centra en lo más importante y en lo más básico. O sea, a lo mejor quizá alguien que venga de una lectura mucho más atenta a los detalles, pues dirá como de, ¿cómo es posible que, no sé, si a alguien le cae un refrigerador encima, no se muera, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Saramago realmente no pierde el tiempo preguntando ese tipo de cosas. Creo que se centra simplemente en la pregunta filosófica y en lo más elemental de esta situación, y es lo que a mí me gustó mucho, que no perdió tiempo en otras cosas, y creo que aborda muy bien la parte del Estado y de la Iglesia. Ha sido un poco crítico con la parte de la Iglesia, y creo que se ve muy bien reflejado en el libro, ¿no crees? Totalmente, chino. Al final lo hace de una forma o durante todo el libro lo describe de una forma genérica, por así decirlo. No se mete como en un caso específico de que, es que a esta persona se le cayó un refri. A lo mejor da ejemplos, pero son justificados. En este caso, si tienes el enfermo, que es un anciano que ya está
en sus últimas, que al final, pues, ya está, delirando, pero también tienes el ejemplo de un niño que o inclusive ni un niño, es un bebé, un recién nacido, que empieza a tener problemas, que inclusive ya está igual a nada de fallecer, pero llega un punto en el que, pues, no sucede nada. Y ese tipo de ejemplos te da como, okey, pues, es que también la muerte, ¿qué pasa? No solo abarca o está presente en cualquier edad, ¿sabes? Como dicen, uno desde que nace, pues, realmente puede llegar a ser candidato a morir, o no hay ninguna No, pues, persona. bueno, eso es una obviedad, ¿no? Sí, eso yo sé, pero a veces pasa que dices, o sea, todos tenemos como esa, o bueno, yo esperaría, es como dices, pues, a mí Ah, me ya te gustaría entendí, o sea, podemos morir en cualquier momento, es lo que te refieres. totalmente, o sea, como que entonces Ah, a veces a veces nos olvida que no porque tengamos una edad mínima, por así decirlo, significa ya, que ya. no nos pasa nada. Entonces, por eso sí, sí, no, por eso me enfocaba en ese ejemplo, ¿sabes? No, Sí, ya, entendí, sí, sí, perfecto, disculpa, es que, circo, todos podemos morir, pues, una disculpa también sí, a la pero audiencia si no me di a entender, si no, iba por ese lado. no, está perfecto, así nos ayudamos a profundizar más en nuestras ideas. Y justamente, la primera pregunta es, ¿qué pasaría si mañana aquí en la Ciudad de México, nadie muriera? Para empezar, para poner un poco en contexto a la audiencia, creo que ya dijimos un poco que primero empieza a colapsar, pues, el sistema económico, empieza a Ujú. Sí. colapsar la iglesia, porque, pues, a fin de cuentas, el tema, o la promesa de la iglesia es ser feliz en el más allá, o la reencarnación, o la inmor o al que vas a trascender, ¿no? Pero, ¿cómo le Totalmente, vendes esta idea a gente que jamás va a poder alcanzar el más allá, no? ¿Cómo las personas ¿Para qué las personas pagarían un seguro de vida si nunca van a morir? Las funerarias se van a la quiebra porque, pues, nadie necesita de un féretro. Los carpinteros se quedan sin trabajo, o bueno, con mucho menos trabajo porque ya no pueden meterle madera o ya no fabrican féretros para las funerarias. Y es todo una efecto dominó, que aquí me gustan 2 cosas. Una, quizá guiño a Cadáver Exquisito, porque te acuerdas que cuando comentamos ese libro, al final de cuentas, la sociedad se reestructuraba para poder funcionar. Pues lo sí, mismo parece aquí. Porque recordemos que no es algo que sucede en todo el mundo, es algo que simplemente sucede en un país. No dicen qué país es, un país sin nombre, pero en un país en específico, dentro de estas fronteras, a lo que me refiero. Entonces, ¿qué pasa? A fin de cuentas, la sociedad se vuelve a reestructurar. Los seguros que pasan dicen, bueno, si llega a cierta edad, puedes empezar a cobrar. La iglesia como que cambia un poco su discurso y se empieza, digamos, a viciar, por así decirlo, porque pues es como, lo hablamos en Nexus, ¿no? También de cómo a lo mejor la iglesia no puede cambiar esta parte de lo que ya está establecido, pero aquí pues lo empiezan a cambiar para que su discurso pueda permear dentro de la sociedad. Entonces, esa transformación de la sociedad se me hace muy interesante como la plantea Saramago. se me hace muy ingeniosa. Honestamente, ahorita que planteaste la idea de qué pasaría si en la Ciudad de México ahorita en la muerte desapareciera, dije: "Bueno, pues, ¿qué podría pasar?". O sea, evidentemente, empezamos en un estado de shock, ¿no? No sé cuánto Más tiempo le haya tráfico. más tráfico, imagínate. No, o sea, no sé cuánto tiempo haya pasado. No sé si diga ahí en el libro cuánto tiempo pasó de que empezaron, como dices, hay un estado que dices: "Pues nadie está muriendo, ¿qué está sucediendo?". Hasta que empiezan a actuar, ¿sabes? Como que hay un estado de shock. No sé qué sucedería, o cuánto tiempo, se tardaron ellos en reaccionar, por así decirlo. Fue hasta que empezaron a ver las consecuencias que empezaron a impactar en cada sector. Pero al menos aquí sí dices, pues, es ¿cómo lo haces? O sea, Ujú. cómo podría abordar? O sea, cuál fue? A mí sí me da mucha curiosidad saber cómo fue, la lluvia de ideas, o cómo fue la reestructuración para que José Saramago pudiera decir: "¿Sabes qué? En lo político iba a ser así, en lo económico fue así, en lo religioso Mm. fue así, en lo ético, en lo filosófico". Sí, sin duda fue un ejercicio, creo, interesante de parte de Saramago el poder plantearse en esa situación. Creo que todas las personas o todos los autores que escriben sobre utopías o distopías tienen que hacer este ejercicio de reestructurar la sociedad y siempre es un ejercicio muy interesante. Pero haciéndole un guiño a Cadáver Exquisito, pues justamente creo que ahí se ve que una situación totalmente descabellada o que nos parece descabellada y que creo que logra Agustina Basterrica aterrizarla muy bien. Entonces, sin duda, es interesante ese ejercicio. Pero continuando a otro oyendo a otra parte, fíjate que también creo que algo que me gustó mucho de Saramago es cómo fue de lo general a lo particular. O sea, creo que muchas veces vemos, cuando hablamos del Estado, de las iglesias, de las instituciones, de las empresas, lo vemos como algo muy ajeno a nosotros. Y en parte es razón, tenemos cierta razón, ¿no? Porque quizá ahí no percibimos lo más importante, sino lo más importante a lo mejor es tu familia o tu amigo o tu pareja que está al lado tuyo. ¿A qué me refiero con esto? En un principio, quienes realmente tenían un problema era pues, esas instituciones, pero a la población general, pues, les daba igual. Ellos estaban de fiesta, celebrando que la muerte había, acabado, que ya por fin eran inmortales. Pero poco a poco esto se iba viciando, o este malestar
iba permeando en toda la sociedad, ¿no? Y es aquí donde me gusta que Saramago pone algo muy cruel o quizá, digamos, un dilema ético, algo cruel, porque ¿cómo te vas a sentir mal de que tu ser querido no muera, no? Porque a lo mejor había personas que estaban en estado terminal y que requerían muchos cuidados y que a lo mejor Saramago plantea que esas personas están a punto de sentir cierto alivio porque la muerte por fin ha de llevarse a esas personas, pero de repente no se van. En primera instancia lo celebran, pero en segunda instancia empieza a ser una carga que pesa y que pesa mucho, ¿no? O sea, ¿qué opinas de cómo se va transformando este sueño o cómo se va viciando? Creo que lo que hace Saramago es como poner también la realidad, ¿sabes? Dice: "Okey, al final una cosa es, el que no mueras, y otra cosa es, pues, al final que termines rejuveneciendo, terminemos erradicando la razón del por qué vas a morir". A lo mejor en este caso mencionabas, oiga, alguien accidentado, a lo mejor alguien es atropellado y no muere, pero que no quitas las otras, leyes de la física, de la medicina, lo que tú gustes, al final, no sé, te pasa un camión en la pierna, pero la pierna sigue mala, ¿me explico? O sea, como dices, eres cruel, pero justo, a mi parecer, porque no sí, me gusta mucho esa frase, ese meme, pero a mí me gusta, como que también no lo hace tan utópico en este caso, como que, ¿sabes qué? Pues sí te vamos a dar ese tema de no, dejemos que por un tiempo la muerte no exista, sin embargo, hay que poner ciertas limitaciones para que al final la gente entienda, y creo que también eso es lo padre de Saramago, que entienda, pues, al final que la muerte tiene su razón de ser, ¿va? ¿Sabes? Y al final no todo está conectado, pero a la vez puede que no, ¿sabes? ¿Okey? Sí, y es que todo esto comienza con una familia que tiene un familiar sufriendo y que decide y que se las ingenia. Dicen: "Okey, si no podemos morir en el país, ¿qué pasará si salimos del país?". Entonces, en una carreta suben a su familiar y se lo lleva. Un vecino se da cuenta que salen por la noche, que salen, no sé, 5 personas, pero solo regresan 4. Y es donde los va a conversar con las autoridades y, en efecto, pasó la frontera y murió. Y empieza a crearse esta institución llamada la mafia, mafia con PH, que se me hace muy interesante el saber, el pensar, o bueno, creo que también más adelante comentaremos por qué lo pone con PH Saramago, pero esta mafia que básicamente empieza, bueno, a ver, muchas personas primero empiezan a llevar a sus familiares a la frontera para que puedan fallecer, el gobierno interviene, lo prohíbe, pero lo prohíbe entre comillas. ¿Por qué? Porque lo prohíbe, pero a la vez le conviene. Entonces, de cara para afuera, tiene que dar la imagen de que no está de acuerdo con esto, pero de cara para adentro tampoco hace mucho por detenerlo, ¿no? Hace como lo mínimo necesario para que no sea evidente que no están en contra de ello. Entonces, la mafia empieza a cobrar estas cuotas para que la gente empiece a salir del país o que pueda cruzar las fronteras y pueda, pues, alcanzar el más allá. Y del otro lado de la frontera, pues, también hay otro país al que no le interesa que su suelo se llene de cadáveres, básicamente, y empieza a disparar para que no puedan pasar, pero, ¿cómo disparas si la gente no puede morir, no? Entonces, se hace como una cosa muy curiosa, ¿no? Como a lo mejor, la mafia empieza a encarecer sus costos porque sus propios soldados, por así decirlo, no pueden hacer que la gente vaya del otro lado, pero realmente cuando les disparan no les pasa nada, más bien es para estafar a la gente que está dentro de la frontera y bueno, de nuevo, la sociedad encuentra su camino para poder reestructurarse. Y todo esto Siempre hay una continúa solución, durante vaya. sí, totalmente. Y todo esto continúa hasta que un día a un noticiero llega una carta muy misteriosa que pone de pelos de punta al director del noticiero, al ministro que es como básicamente la, el máximo poder del país y a básicamente todas las grandes cabezas aquellos que gobiernan este país. Una carta que viene de nada más ni menos que de la muerte. La muerte se cree que ha sido injusto con ella, porque siempre la ven como algo malo, algo innecesario, alguien cruel, y dice: "Está bien, ¿sabes qué? A partir de creo que la siguiente semana, todo regresarán a morir, ¿no? Todos continuarán volverán a morir, pero si quieren, para que vean que no soy tan mala onda, daré un aviso de 7 días, para que puedan abrazar a sus seres queridos, para que puedan resolver sus asuntos legales, para que queden todo en orden y partan tranquilamente". Claramente esto no tiene los efectos que la muerte pensaba. Quizá las personas en vez de aprovechar el tiempo lo aprovechan de una manera que la muerte no imaginó, a lo mejor con orgías, con drogas, alcoholizándose, haciendo cosas que nunca hubieran hecho de saber que no estuvieran muertos o que no iban a Todos morir. los excesos, básicamente.
Ujú, se dan ajá, exacto, se dan, básicamente pase libre para poder hacer y deshacer. Si de todos modos voy a morir en N cantidad de días, pues mejor vivir la vida al máximo en esta semana, ¿no? Y es aquí justamente donde Saramago hace un corte. Creo, como en el punto de vista hace un corte, creo que la primera parte es un ensayo sobre qué pasaría en la sociedad si la muerte dejara de existir o, bueno, no deja de existir, pero dejara de trabajar como la conocemos. Por otro lado, la segunda parte es un cuento del que me gustaría que tú nos comentaras un poco más, Julio. Claro, chino. Como tal y como tú mencionabas, pues al final sí termina esa primera parte viendo cómo la muerte está asombrada de que la gente no aprovecha como ella esperaba sus últimos 7 días. O bueno, ellos lo aprovechan, pero no como se hubiera esperado. Y ahí poco a poco y de una forma orgánica empezamos a ver cómo la muerte empieza a ser un personaje. Ya no es tanto la sociedad, sino la muerte. Y la vemos de una forma distinta, la vemos de una forma sentada en un escritorio, teniendo cada día que estar escribiendo cartas y colocándolas en un sobre morado para poder enviárselas a cada persona que tiene sus últimos 7 días, contados, por así decirlo. Y en este caso tiene, no sé, 400 500 cartas que enviar ese día, pero nota que una regresa. No, por más que la envió, no pasó y tuvo que regresársela. Ella cree que es un error porque jamás había pasado, entonces vuelve a enviarla. Y dice: "Trabajo hecho, ya no hay nada, no hay algún pendiente que hacer", pero sorpresa, vuelve a regresar. Y ella sorprendida, y es ahí donde empieza como esta parte increíble de cómo lo maneja Saramago. La muerte tiene como esa pregunta de por qué está regresando esta carta. ¿Quién es esta persona que realmente no me permite, eh, quitarle, o llevármela básicamente? Porque también tenemos esta conexión entre lo que es la muerte y lo que es su voz. Y durante esta etapa vemos que al final no encuentra respuesta de por qué al final, no puede llevarse la muerte a esta persona. ¿Y qué es lo que se le ocurre en la muerte? Vestirse de mujer, bajar a la tierra y conocer a la persona que no puede recibir la carta morada. Sí, y cuando la muerte baja se da cuenta que es un hombre que es un violonchelista. Si mal no recuerdo, es un hombre que además ya según sus registros, debía haber muerto hace ya bastante tiempo. Y hay algo que le empieza a llamar la atención de este hombre, sobre todo cuando lo espía, porque pues, está vestida de mujer, lo puede ver ensayar, lo persigue y le empieza a cautivar su música. Y aquí fíjate que se me hace interesante. No sé si fue algo que hizo a propósito. O sea, no me quiero ver como el profesor de literatura que te dice, el autor dijo que la puerta negra, ¿sabes? Sí, Es sí, sí. negra por esto, por aquello. No tengo una respuesta, simplemente una pregunta que realmente me hago. Me causa curiosidad por qué Saramago eligió un músico. No sé si tiene que ver con algo artístico, no sé si es algo que a él siente que cautiva, algo que conecta con el alma humana, algo que nos acerca a la muerte, o no sé, que él puede llegar a humanizar a cualquier ente, o simplemente dijo: "Ah, un músico". Pero sin duda creo que al menos desde mi punto de vista la música es algo que llega al alma, ¿no? Digo, no creo en el alma, pero si existiera alma, definitivamente la música sería un buen método para poder alcanzarlo. No, Y claro, empieza como esta dime. no, pero disculpa, no, yo también pienso lo mismo. Creo que al final no sé por qué lo haya escogido o que esta persona haya tenido esa profesión, pero creo que sí hizo algo, muy ad hoc a que fuera una rama artística, ¿sabes? Porque al final, pues, es algo que lleva algo más allá, lo que es, no sé, el pintar, lo que es justamente el crear música, el esculpir, son ¿El fútbol? actividades. También, también. O sea, lo que es todo ese tipo de cosas realmente sí es sabido que eso es algo creativo, que realmente viene desde dentro de una persona, desde ti, ¿sabes? O sea, es algo, es como dicen, es arte, pues. Sí, por supuesto. Y sobre todo tú, Julio, por ejemplo, no sé si vas a contar algún día a nuestra audiencia que a ti en un momento, no sé si todavía, pero fuiste muy cercano a la música, ¿no? Quizá Totalmente. ahí nos puedas comentar un poco más qué provocaba en ti o si por qué te hace tanto sentido, quizás. Es que es algo que al final, digo, en ese momento, y ya lo hemos hablado punta y aparte con lo de la inteligencia artificial, pero pues es algo que te hace único, que te distingue, ¿sabes? Que al final es algo que tú sacas de ti, no sé si es, pues sí, literal, de ti. Y por ejemplo, te puedo decir también, de niño me gustaba pintar, me gustaba dibujar, tomé clases de pintura, tengo ahí mis cuadros. Ah, están este, muy bonitos, ¿eh? Fuera de broma, tus cuadros, chapo. Gracias, chino, gracias. Los pondré en subasta en algún punto.
Para que vean, no, sí, son como actividades inclusive que plasmas algo tuyo, que dejas ahí impregnado, ¿sabes? Entonces, sí se me hace y no me he puesto a pensar en eso, chino, sí es una parte o un punto clave que se me hizo, no sé si a lo mejor si esta persona hubiera sido algo, no sé, un empresario, una persona que está trabajando, no sé, como en un horario regular de 9 a 5 en una computadora, pudiera haber sido lo mismo, ¿sabes? Creo que aquí realmente Gracias, se no, o agradece. sea, no, sin ofender, sin ofender. Evidentemente, no sé si hubiera sido lo mismo, Se relaja. pero, sí se me hace algo muy ad hoc lo que hizo y qué bueno que lo comentas, chino. No, y es que justamente no quiero ser profesor de literatura, pero yo sí siento que es algo a propósito porque esta es la razón, o bueno, esta es la excusa por la que la muerte se siente enganchada hacia este humano, hacia este ser humano, y es donde de nuevo lo empieza a perseguir, se empieza a presentar y lo empieza a cortejar, empieza incluso a stalkearlo, a hablarle a su habitación del hotel, a coquetear directamente con él. Y este hombre pues se empieza a obsesionar con esta mujer que llegó a su, bueno, no sabe qué es la muerte, claramente, con esta mujer que llegó a su vida. Y digo, no sé si ya llegar como a la conclusión de la obra, porque hay muchas preguntas que me gustaría hacer, pero que no puedo hacer sin decir el final, o más que decir el final, sin pasar al final de la historia. Una de las preguntas que recuerdo que hicimos cuando estábamos hablando del club de lectura y la hizo una de nuestras compañeras fue, ¿para ustedes creen que este libro se trata sobre la vida o sobre la muerte? Y creo que la respuesta fácil es decir las dos. Pero me gustaría, la ¿Cómo que verdad, la respuesta elegir, fácil? bueno, no respuesta fácil, tienes razón. Más bien, para mí es la fácil porque yo creo que si me han escuchado, a lo mejor me pueden catalogar como alguien determinista. Entonces, para mí decir las 2, ¿sabes? Como, Okey, okey. digo, puede tener cierta razón, pero no me va personalmente me vale, puede ser válida, pero, o sea, a mí me gusta como centrarlo en una u otra, ¿no? Okey, okey. Eh, y y yo diría que es un libro que se trata más de la muerte, y está bien. Ver como la muerte como de nuevo algo natural, algo no positivo, pero algo que tiene que suceder, que tiene su razón de ser. Y, pues nada, tiene tema con esa parte. No sé cómo tocarla sin spoiler el libro, o si quieres que de plano digamos qué pasa al Pues es final, ¿qué el opinas? spoiler al final, creo que es algo Al final, ajá, sí, decimos bueno, a ver, el para final. empezar, tenemos que comentar que es un final algo abierto. Es un poco abierto. La muerte se enamora de este violonchelista, eh, tiene una tiene un encuentro, eh, se enamoran ambos uno del otro, y termina con una frase de que al día siguiente nadie murió. Pero esto no se explica si es que ya de nuevo nadie va a morir jamás, al menos en este país, o si no murió nadie en el mundo, si es una metáfora. Quizá hay información por allá que a lo mejor no hicimos muy bien nuestra investigación, pero no estoy seguro. Si alguien sabe a qué se refiere esto o tiene alguna perspectiva diferente, sería bueno que nos lo comentaran. ¿A ti te dejó alguna impresión este último pasaje del libro? Yo te puedo decir que esa última escena en la que al final, pues sí se ven y Ujú. terminan acostándose y los 2 juntos durmiendo, se me hizo algo muy sublime, ¿sabes? Porque al final sí, nosotros lo visualizábamos, o al menos yo conforme iba leyendo, pues sí, entiendes que ella está en un cuerpo, de una mujer, o está, más bien, está en un cuerpo, ¿sabes? En un cuerpo humano, pero realmente es la muerte. No sé si te acuerdas de la película, no sé si ustedes la han visto, la de ¿conoces a Joe Black? No sé si te acuerdas, No la he chino. terminado de ver. No, no, pero, Mm, yo sé que no la has terminado de ver, chino. Yo sé, tache ay, por eso. No, pero al final es eso, esa parte de que, pues, una persona diría: "Pues sí, me estoy acostando con una mujer o, sí", pero no dimensionas, ¿sabes? Realmente con quién terminas enamorándote, con quién terminas, o por quién terminas sintiendo algo. Entonces, me hace como algo muy sublime cómo lo termina y cómo empieza, pero eh ahí no entiendo si te refieres en un sentido romántico o literal, ¿a qué me refiero? No sé si te refieres a que el personaje no se da cuenta con quién está entablando una relación, o si tu analogía es nunca nos damos cuenta con quién entablamos una relación, de lo grande que son las personas a nuestro alrededor. O sea, no sé por dónde lo quieres abordar. no, tampoco te vayas tan allá, Literalmente no. la muerte. Sí, que es literalmente la muerte. Ah, okey. Pero y al Ah, okey, final vale, vale. también tienes la otra parte que la muerte no entendía y por qué esta persona el violonchelista no terminaba por morir o no terminaba por aceptar esa carta y termina, no sé si enamorándose, ¿sabes?
no sé cómo sea, cómo si la muerte tenga sentimientos, no sé si la muerte inclusive nosotros tenemos esa, eh, al menos pasa que dices muerte y te imaginas una calavera, pero al final, pues, es algo simbólico, es un gráfico que tenemos, pero, pues, no sabemos realmente cómo es la muerte, o sea, no me quiero meter tanto en ese tipo de temas, pero, eh, es algo como se me hace como algo muy profundo, a mi parecer, como que cuando yo te puedo decir que terminé el libro y esa parte la volví a leer como 2 veces, porque se me hizo algo muy interesante, que termina siendo algo que, no sé, siento que es algo muy bello, a mi parecer. Sí, y fíjate que también algo que creo que es, bueno, como que también nos puede, mm, o que nos puede hacer más natural. A ver, creo que el libro toca un tema que quizá como mexicanos no nos damos cuenta de lo que disruptivo que puede ser, porque al final de Totalmente. cuentas creo que nosotros por nuestra cultura, Día de Muertos, muchas veces pues, tenemos, no digamos un cariño, pero una visión diferente hacia la muerte hoy. Sí, bueno, incluso hay gente que le tiene cierto cariño, ¿no? La Mirada Parca, la Flaquita, la Calaquita, o sea, tenemos muchos apodos para ella, le hacemos canciones, le hacemos calaveras, o sea, Así es. entonces, eso quizá lo desde como nosotros siendo mexicanos lo naturalizamos bastante, o lo tenemos mucho más cercano, pero recordemos que esto ocurre en Portugal, y es interesante también cómo otros lectores, pues, cuando se enfrentan a esta perspectiva de una muerte enamorada y una persona enamorada de la muerte, pues, es un poco más puede llegar a ser un poco más, disruptivo, ¿no? Pero, pues, me gusta esa apuesta que hizo Saramago. De principio a fin se me hace un buen libro, bueno, un buen libro no, un gran libro. Perfecto. Y bueno, no sé si quieras comentar algo más, pero si no, para terminar, fíjate que a mí me gustaría, como preguntar una cosa. ¿Tú qué crees que harías si recibieras esa carta de 7 días? Si hoy me llegara y me dijera: "Julio, tienes 7 días para vivir", Ujú. vaya, No llegas a la semicarrera. te diría si me puede dar prórroga o tendría que hacer mínimo mi pace, creo. Tendría que disminuir mi pace de por kilómetro. Entonces, no, en este caso, es una muy buena pregunta y lo debatimos, bueno, también lo hicimos en el club de lectura y cada quien tenía su opinión. Yo te puedo decir que no sé si haría algo diferente. Te diría, ¿me iría de viaje o algo por el estilo? Pues, podría ser que sí, podría ser que no, pero creo que eso es como que no sé cómo decírtelo. Siento que es como una invitación indirecta que nos hace José Saramago al decir, al final, pues, crees que tener 7 días seguros, pero, más bien tienes uno, ¿sabes? Solo tienes uno asegurado. Uno duerme y piensa tiene esa esperanza de poder Oh, buena despertar. reflexión. Ajá, o sea, dices, pues, es que Mm, si tuviera 7 ahora días. yo no me quiero ir a dormir. No, la verdad, si tú eres te pues sí, claro, pero, pues, nadie tiene asegurado el mañana. Uno se va a dormir sin saber realmente qué pasa en ese inter, y no haría algo diferente. Creo que me gusta lo que hago. Creo que más bien lo que haría siempre sería, estar con las personas que me rodean, saber que ser sencillo, no hacer algo extremo, ¿sabes? No sé tú, chino, ¿qué harías? Yo siempre he querido pensar que no haría nada diferente. Ujú. Realmente, posiblemente no sería real, pero no sé, creo que a fin de cuentas, pues, para eso vivo todos los días como vivo, ¿no? O sea, no es como que, ay, vivo súper guau, pero, me siento a gusto. Entonces, quisiera pensar que no haría nada demasiado diferente, O sea, de que me sinceramente. pondría en shock, sí me pondría en shock, ¿sabes? Así como dices, tienes 7 días. Uno, no se da cuenta al final, uno dice, bueno, pues, y ojalá sea, me gustaría, llegar hasta cierta edad, no sé, nosotros estamos, todavía no llegamos a los 30, pero hemos platicado varias veces que nos gustaría llegar, a los Un 80, a cuarto de los siglo 90. ya. Sí, ya llevamos un poquito avanzado, un poquito de recorrido, pero hemos mencionado que nos gustaría avanzar o más bien llegar a los 80, a los 90 de una forma, Sí. eh, Yo aquí, si pues, me permites compartirlo, un sueño guajiro es ser inmortal, entonces este libro me pega bastante en ese sentido. ojalá lo logres, chino, pero, Yo sé que sí. eh, no, la verdad es que no es algo, no sé si se puede llegar a ese tipo a esa edad, está perfecto, pero uno nunca sabe, ¿sabes? Al final, creo que para eso existe este libro. No solo es un libro que te entretiene, sino que te deja muchísimo aprendizaje, o sea, sobre realmente qué es la muerte, quién es la muerte, o como tú dices, realmente, la muerte ¿Por qué va es la muerte? por si la muerte va en conjunto. Yo te puedo decir cuando hace rato hiciste la pregunta de qué trata más sobre la muerte o
o la vida, yo sí soy de las personas fáciles que dice sobre las 2. Al final, es un No, complemento. no, no. Sí, yo no soy determinista, No, no, chino, me entonces refiero a que no, disculpe, la expresión no fue adecuada de la respuesta fácil, quizá no es una respuesta que a mí personalmente me deja satisfecho, pero si no, te deja claro. satisfecho, está bien, está bien. Sí, O no, sea, 100%. Yo sí creo que es una cosa sobre la otra, porque al final quitas a la ujú, y ahí está el ejemplo, quitaste el amor y toda la gente decía: pura vida", pero entendieron ese pues, no sé si es un error, pero es esa consecuencia de qué pasa si no hay muerte, no sé, como ese artefacto, inclusive hasta a veces puedes perderle el sentido a la vida, ¿sabes? Como, pues, okey, voy a vivir todo el tiempo. Tú dices, pues a mí me gustaría la inmortalidad. Hay gente que a lo mejor pues, realmente tendría problemas o una crisis existencial de, pues, ¿por qué estoy vivo? Entonces, ¿cuál es el chiste de vivir todo el tiempo? No sé, siento que es una, es uno no puede vivir sin lo otro. Y sí, creo que todo esto te podremos seguir hablando y meternos en temas sobre la muerte o la vida de diferente forma, pero es un libro que sí te deja muchas enseñanzas de la vida en general, de la muerte, de aprovechar el tiempo de como dices, probablemente hay gente que a lo mejor hay algo diferente en sus 7 días. Si ustedes harían algo diferente, coméntenlo, no se juzga, no se critica, pero es algo que sí te deja pensando es un tema muy, no sé si complejo, no sé si tú lo catalogarías así, chino. complejo. No, la verdad es que no consideraría tan complejo. Yo creo ¿No? que, desde mi punto de vista, de ahí está la genialidad de Saramago, que pone escenarios muy, Ah, no, yo hablo de la muerte muy como tal. simples. Sí, sí, pero aún así no lo catalogaría muy como complejo. Bueno, a lo mejor también depende cuántas vueltas le des, ¿no? Depende de cuántas, cien si por repas ciento una idea, pues, si como lo dijimos en Maniac, si lo dejas con sus esos axiomas, pues, básicamente sí se va a volver, terriblemente complicado. totalmente, chino. De mi lado, te puedo decir que sí, es un gran libro. Ujú, perfecto. Pues, una últimas 2 preguntas. Sé que este libro no lo escogiste ni tú, ni lo escogí yo. ¿No? Este libro se escogió dentro del club de lectura, pero creímos importante comentarlo para el episodio. Sin embargo, creo que la pregunta podemos replantearla en el sentido de, ¿crees que en algún momento hubieras escogido este libro o por qué crees que? Porque mejor, primero quizá preguntar si lo recomendarías, ¿no? Creo que partamos de esa base. Yo 100%. Es un libro Okey. que no sé si lo recomendaría, a lo mejor sí a adolescentes o pubertos, no sé si a niños, pero a pubertos, adolescentes, a No, partir de niños esa no, no creo, sí, no, definitivamente claro, no. eh, sí lo recomendaría ampliamente. No he leído, no he tenido la oportunidad de leer otro tipo de novelas de José Saramago, pero sí ampliamente lo recomendaría, gracias ¿Y a conocías al autor? sí, ahorita te comento, pero sí, ¿tú Okey. lo recomendarías? Sí, totalmente. Creo que es un libro del que hay mucha carnita para poder comentar. Sin duda, tú y yo podemos hablar otras horas. Creo que esa sesión de club de lectura fue muy nutritiva y duró bastante tiempo. Entonces, sin duda, es un libro que da pie a plantearse nuevas preguntas, a reflexionar filosóficamente o internamente sobre qué es la vida, qué la constituye, qué es la muerte. Totalmente. Y son preguntas que su encanto está en que no sé si hay una respuesta, ¿no? Entonces, te van a dejar pensando un buen tiempo. Exacto, chino. Y bueno, ¿tú ya conocías al autor? ¿Ya habías leído algo de él? Sí, yo ya había leído Ensayo sobre la ceguera, otro excelente libro que espero que algún día podamos traer a este club. Ujú. Sinopsis muy rápida. Un día, así como aquí un día nadie bueno, más bien nadie muere, ahí un día todos pierden la vista. Y de nuevo, es otra distopía donde Saramago explora cómo se reestructuraría la sociedad. Y fíjate que yo creo que lo comentamos en el club de lectura. Este me gustó mucho, pero ese otro es otra, o sea, este es una joya y el otro pues la joya es joya de la corona, no es la corona entera, porque es mucho más crudo. Sí, Realmente ahí sí como que tendría más sí, es un libro, que tiene ciertos temas más fuertes, más sensibles, pero creo que José Saramago los logra abordar de una gran manera. Y de mi parte, devolviéndote la pregunta ahora sí, ¿tú ya conocías a este autor? sí, chino, y también ya conocía la la obra, inclusive tenía el libro desde el año pasado, sin saber que lo tenía, ¿me explico? Me pasó lo mismo que a ti, o sea, eh, no me lo regalaron, más bien yo fui por él, fui a la librería Lelo, y ahí me lo recomendó una chica que trabajaba ahí. Oh, Sí, yo pero danos un poco de contexto de cuál es la librería. por eso dije la librería Lelo. No, no, pero danos contexto de cuál es, o sea, de Ah, dónde está. perdona. Es como Gandhi, ¿no? O sea,
A lo que me refiero es que nos digas cuál es la librería Lelo, o sea, dónde está o por qué es tan Perdone, importante. perdone. La librería Lelo es una librería que está en Portugal, específicamente en Oporto. Es una de las librerías más antiguas que hay. Está estéticamente es muy bella, tanto por dentro como por fuera. Haz de cuenta que no es como que llegas y entras. Tienes que, primero pagas para entrar y luego, dependiendo, creo que es más caro el boleto, dependiendo si quieres entrar, antes que otras personas, técnicamente pagas por entrar, pero vale la pena hasta cierto punto, y ahí, pues, más que nada es una tienda, por así decirlo, y tienen libros de que en inglés, portugués, francés, tienen en varios idiomas, y la verdad es que las portadas que ellos tienen son muy bellas, no es como una portada así muy, muy genérica, ellos la hacen inclusive, y entonces ahí una chica le pregunté, saludos a esta chica, se llama Laís, muy buena persona, muy linda. Y le Ah, pregunté, qué pues, realmente que caray. me recomendara algún algún libro, o sea, que me dijera: "¿Sabes qué? Pues, ¿cuál me podría llevar? ¿Cuál me recomiendas?". Evidentemente, pues, ella me quería dar toda la obra de Joaquín Saramago, era no sé si todavía lo sigue haciendo, era pues, lo más seguro es que sí, es su autor favorito, y quería que me llevara, pues, realmente todas las obras. Le dije: "¿Cuál es tu favorito?". Y me dijo: pues, yo te recomendaría Las intermitencias de la muerte". Y ya ahí lo dejé, y hasta ese punto que en el club de lectura lo escogieron, ya lo iba a comprar con un amigo. Y entonces dije: "Espera, creo que ya lo tengo". Y dicho y hecho, pues, ya lo tenía. Entonces, sí, ya lo conocía, pero la verdad es que, tú sabes, chino, soy muy despistado, me cuesta trabajo hilar el título con el autor. Entonces, eh sí, ya lo tenía mapeado, sí conocía el libro, creo que más bien conocía más el de la ceguera, ese sí, pero nunca lo había leído, no había tenido algún acercamiento como tal para leerlo, pero, pues, ahí lo tenía, mira, al final, gran recomendación y gran libro. La verdad es que sí es para mí un must de la literatura. Pues, ya que no tenemos bueno, del 1 al 5, ¿cuántas estrellas le das, chino? Y mejor empieza tú porque necesito reflexionar un poquito. O sea, yo sí le doy las ¿Tú 5 cuántas estrellas. estrellas? Sí, las 5 5 estrellas, así por más que totalmente. sí, Julio el Barco le da las 5 estrellas, pero aquí sí están, Shuak. es que me dice que soy barco para poner, calificación. Entonces, yo Un sí le pongo poquito, las 5 pero estrellas, inclusive un diamante, porque sí es okey. creo que es uno de esos libros que no solo una cosa es lo que lees y otra cosa es con lo que te quedas, o lo que te transmite el autor, ¿me explico? Entonces, es un libro que te enriquece muchísimo, gracias a su lectura y a su tema. Yo le doy 4.1 de 5. Y Mm, infiero que al final es porque el otro tiene más, ¿no? y yo creo que, quizá peco un poco de como comparar, puede ser, Porque Chino el porque a estricto. lo mejor porque a lo mejor el puede ser que a lo mejor el libro por sí solo puede ser un 4.6 o incluso un 5 como tú dices. Hay unas partes donde lo sentí un poco flojo. A ver, no flojo, yo por ser muy exigente, ¿no? Noticia de última hora, Chino al final No, no le gustó pero Joaquín, no, digo, lo comenté comparándolo con Ensayo sobre la ceguera, que me pareció una obra maestra. ajá. Ese, por ejemplo, sí diría 5 de 5 y diamante. Se quedó un poquito corto y creo que se nota porque también creo que te marca un poco la evolución del autor. Sin embargo, si me preguntas si lo recomendaría, ampliamente. A toda nuestra audiencia lo recomiendo ampliamente que lo lea. Perfecto, pues ya no tenemos algo más que comentar. Lo único que tenemos que comentar El, es cuál es el siguiente episodio, Chino. Bueno, el siguiente libro que estaremos comentando. el siguiente episodio es uno que va a estar, yo creo, como muy fuerte, la verdad. Creo que va a ser un episodio muy interesante, que ya veremos cómo lo abordamos. No tengo algún comentario Y que decir. el libro es El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Ya, entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Laberintos Podcast. Sí, como Laberintos Podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden también activar las notificaciones para saber cuando nosotros ya subimos algún contenido. Y creo que ya, Chino, ¿algo más? Muchas gracias por escucharnos. Gracias y tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y recuerden vivir su hoy de principio a fin siempre bellamente. Adiós.